Dios te bendiga, Dios te guarde, que bueno que estás con nosotros una mañana más en este culto de domingo del Centro Cristiano Aliento de Vida. Damos gracias al Padre por tu vida. Enviamos una palabra de salud y sanidad sobre cada oyente, sobre cada amigo. Queremos comenzar orando por una familia que perdió su mamá esta mañana. La familia de Marilu, y de Elaine Soler, igual de Mario y del Cabo. Pido que se unan a orar con nosotros. Amado Dios, te damos gracias por la vida de esta señora. Te pedimos, Padre, que pongas paz en el corazón de nuestros hermanos Soler que están pasando por la pérdida de su mamá. Con fortaleza, pasa un bálsamo. Y te damos gracias porque fue una excelente madre. Tuvimos la oportunidad de conocerla y de compartir con ella durante muchísimos años. Son nuestros amigos, son nuestros hermanos. Y te pedimos, Dios, que los ayudes. Amén. Dado esto, comenzamos con nuestro culto, dando gracias al Padre porque Dios ha sido bueno, a pesar de que nosotros no entendamos las circunstancias de lo que está pasando. Y hoy quería hablarte sobre algo importante, y es que al justo le irá bien. Eso es lo que dice la Biblia. Dile al justo que le irá bien. Isaías 3, verso 10 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Gloria al Señor. Padre Santo y Padre bueno, gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Esta palabra nos tocó el corazón en el transcurso de la noche y durante esta mañana cuando estamos estudiando nuevamente la palabra. Te pedimos que, tal como hiciste con nosotros, hagas con cada oyente, que toques sus vidas, los llenes de ti y los ayudes. Y les dé el confort, la fortaleza que necesitan para seguir. Amén. Mira, vivimos en un mundo donde abundan las malas noticias, donde la gente muchas veces están constantemente diciendo o escuchando palabras de derrota, de fracaso, de crisis, de incertidumbre. Sin embargo, Dios le dice a un pueblo y da instrucciones. Decirle al pueblo que al justo le irá bien. Y no es una frase motivacional ni es un pensamiento positivo, es una declaración divina. Dios está recordándonos que aún en medio de las circunstancias, en medio de los tiempos difíciles, en medio de las preocupaciones, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y de los que caminan conforme a su perfecta voluntad. Dios está con nosotros. A veces sentimos crisis, incertidumbre, a veces hemos fracasado en algunas cosas y la gente nos juzga por las cosas pasadas, pero Dios no nos juzga por eso. Y aún así nos dice que todo nos irá bien. Mientras el mundo ve oscuridad, Dios sigue teniendo una palabra de esperanza para cada uno de nosotros, o para los justos, como dice la Biblia. Una palabra de esperanza. Espera en Dios. Él va a hacer algo. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Nunca llega tarde, siempre llega en el momento preciso. No se adelanta. A veces eso nos causa incertidumbre. Y a veces, como yo, voy a hablar de mi historia. En algún momento determinado le pregunté a Dios: oye, tú no te apiadas de mí. Mira lo que estoy pasando. Mira lo que estoy sintiendo. Tú no tienes misericordia. ¿Dónde está esa misericordia que dice tu palabra? Y solamente pude ver la sonrisa de Dios y su mano, sentir su mano pasándomela por encima, por aquí por la cabeza. Como que ten calma. Yo no he terminado. Yo no he terminado de escribir tu historia. Tu historia está en proceso. Y esto es parte del proceso. Dios conoce la diferencia entre el justo y el impío. Isaías 3 presenta un tiempo donde Jerusalén estaba siendo atacado, donde estaba siendo amenazado. Sin embargo, en medio de las advertencias, Dios hace una pausa. En medio de lo que está pasando, Dios está haciendo una pausa para hablarte a ti, a tu corazón, porque tú eres justo delante de Dios. Esto nos enseña que aún en la crisis, o cuando la crisis alcance la nación, puede alcanzar la nación la crisis en tiempos de huracanes, los vimos,
Lo hemos visto en tiempos de incertidumbre, pero Dios sabe identificar quién es su pueblo. Dios sabe identificar quiénes son los justos, quiénes pertenecen a Él. Y aún en medio de la crisis, en medio de la situación, Dios va a hacer algo. Y entiendo yo. Y esta es mi perspectiva, es mi petición, tanto para mí como para ti. Que Dios te convierta en una fuente de bendición. Que a través de lo que está pasando, Dios te convierta, te permita ser una fuente de bendición para otros. Como ha pasado conmigo en algunos casos. Cuando llegaron las plagas a Egipto, hubo unas cosas que nunca le llegaron al pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Puede haber crisis en la nación, pero a los justos no le van a llegar. Dios protegió a su pueblo en Gosén, donde estaba su pueblo. Él lo protegió de las plagas que estaban en Egipto. Cuando viene el diluvio, Dios guardó a Noé, a sus hijos, a su esposa. Cuando vino la lluvia de azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, Dios guardó a Lot, lo sacó por amor a Abraham, por amor a Israel, o Abraham, no sé, no me acuerdo ahora. Tal vez a tu alrededor haya muchas personas preocupadas, y en medio de la incertidumbre tú tienes que ser un faro de luz, porque Dios te conoce por tu nombre. Dios conoce tu fidelidad, Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tu crisis, Dios conoce cuánto oras, cuánto no oras, qué hay en tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que eres justo. Y hay personas que dependen de ti, de tu justicia, de tu oración, para que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí? Mira, te voy a poner un ejemplo. Había una madre orando por un hijo, y esto es una historia real. Cuando le dicen que le habían disparado, ella le había advertido que no salía de ese sitio porque lo iban a matar, le iban a acechar o le iban a disparar. Y cuando le dicen que le dispararon, ella corrió a donde él estaba y empezó a darle palabra de vida. Y a pedirle a Dios que lo sanara, que lo salvara por su misericordia. Y esta mujer empezó a orar y a llorar. Y este hombre que le habían dado como 12 tiros o algo por el estilo, estaba brotando sangre, empezó a respirar y le dijo a la mamá: ora, porque quiero aceptar al Señor. Y luego de la oración de su mamá y de que él aceptara al Señor, falleció. Dios cumplió, le extendió la vida hasta que él pudo arrepentirse, y su madre tuvo la certeza de que se iba con Cristo y no se iba a perder. Dios conoce los suyos. La promesa de que le irá bien no dice no habrán pruebas, no dice no habrán luchas, no dice no habrán momentos difíciles, no, dice que le irá bien. José fue vendido tristemente por sus hermanos, pero le fue bien. David fue perseguido por Saúl, pero le fue bien. Daniel fue lanzado al foso de los leones por no obedecer a Faraón, pero le fue bien. Pablo fue encarcelado junto con Silas una vez, pero le fue bien. Porque el bienestar no está en la crisis. Tu bienestar está en las manos de Dios, que promete no dependas de las circunstancias, que te dice en este momento que no dependas de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en tu vida. Y eso es lo que tienes que aprender. No es lo que yo esté pasando. Lo que yo esté pasando no define mi propósito, ni define mi futuro. Lo que parece una derrota hoy se convertirá en una bendición mañana, en un testimonio para ayudar y bendecir a otros.
Tal vez otros ven derrota, pero Dios ve triunfo. Dios te va a dar victoria. Dios te va a dar una victoria. Cuando dice que el justo comerá de los frutos, Dios honra la fidelidad. Y no dice de los frutos de cualquiera, sino de sus propios frutos. Dios honra la fidelidad. La que siembras hoy va a ser tu cosecha mañana. Todo acto de obediencia, toda oración, toda lágrima derramada delante de Dios produce frutos. Y eso vas a cosechar de esos frutos. Hay personas que están sembrando miedo y dolor, que han servido aún cuando están cansadas, pero han permanecido fieles. Le han sembrado miedo, le han sembrado incertidumbre, le han sembrado dolor, han pasado, como dice el puertorriqueño, las 1001, pero siguen ahí, siendo obedientes, siendo fieles. No abandonaron. Mientras otros abandonaron la carrera, tú has seguido ahí. No importa lo que hayan hecho contigo. A veces yo he querido tirar la toalla también. No creas que no. Yo también soy humano, yo también me canso. Yo también he recibido rechazo. Yo también he recibido momentos de temor, de miedo, de incertidumbre. He pasado por el dolor. He pasado por el valle de la muerte. Pero al oír su nombre, Dios me levanta. Me extiende su mano. Me hundí en el mar en una ocasión. Gloria a Dios. Ay, Dios, Señor. Se nos apagó esto. Gloria a Dios. Nos hundimos en el mar en una ocasión. Como Pedro, se hundió. Pero no fue por falta de fe. Fue porque desviamos la mirada. Porque entramos en confusión. Pero Dios siempre tiró la mano y nos levantó. Él cumple sus promesas. Dios dice, comerán de los frutos, comerán de sus frutos. ¿De cuáles frutos? De los que sembraste en oración. De lo que esperas cosechar. Las respuestas de Dios son cosechas. Cosechas de lo que sembraste en oración. Lo que sembraste en estas temporadas de fe. Cosechas victoria. Lo que sembraste en obediencia, cosechará bendición. No te quedarás. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para que alcance el fin que esperas. Dios no se cansa de amarte. Dios no se cansa. La iglesia debería proclamar lo que dice Dios. Dios dijo, decid al justo. Usted tiene que estarle diciendo al justo, vas a vivir, mira, Dios tiene pensamientos de bien, vas a cosechar, vas a vivir bien, todo te va a ir bien. Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aprende a entender que todo te irá bien. La orden no es guardar silencio, sino pregonar. Dile al justo, dile al justo. Empieza a decirle, todo irá bien. No importa por lo que esté pasando. Y la gente se va a desconcertar, pero ¿cómo que me irá bien si se acaba de morir mi mamá? Mira, ¿cómo que me irá bien si se acaba de morir mi hijo? ¿Cómo me irá bien si me acaban de botar del trabajo? Si mi hijo o mi hija se metieron en la droga. Si mi hija se fue con el novio. Todo obra para bien a los que aman al Señor. La orden no es guardar silencio. Es pregonar, pregona, háblale a la gente. Hay demasiadas voces infundiendo derrota. Hay muchas voces diciéndole a la gente, ya te chavaste, ya no vas a seguir, no vas a continuar. La iglesia debe levantar una voz para decirle a la gente, hay esperanza en Dios. Dios puede cambiar tu vida. Dios está dispuesto a sanarte. Dios está dispuesto a levantarte. Dios quiere transicionar tu vida. Yo no sé si todavía hay gente dentro de la iglesia que necesita escuchar esto. Dios todavía tiene un plan. Dios no ha acabado contigo. Dios no ha terminado. Dios sigue teniendo un plan. Y hay un propósito eterno para tu vida. Hay matrimonios que necesitan escuchar que Dios puede transformar la situación. Que Dios puede restaurar tu matrimonio.
Hay enfermos que necesitan escuchar que Dios todavía sana. Que Él sigue sanando hoy, que siguió sanando ayer, que va a seguir sanando mañana. Porque no depende de tu enfermedad ni de tu crisis, depende de Él. Hay personas cansadas que necesitan escuchar, Dios no te ha abandonado. Dios sigue ahí. Las palabras tienen poder, como hablamos esta semana. Y la palabra que Dios te dio a escoger esta semana es que declararas vida. No que declares muerte, declara victoria, no declares derrota. Una palabra inspirada por Dios puede cambiar tu vida o la vida de alguien más. A veces no queremos testificar las cosas que Dios hace por nosotros o que ha hecho. Y esa palabra, ese testimonio puede beneficiar a alguien que le falta fe o que está pasando por la misma circunstancia que estás pasando tú. Y puede fortalecerlo. Pero si te empeñas en no hacer nada, si te empeñas en no decir nada, esa persona puede morir creyendo que Dios no tiene un plan. Así que empieza a decirle al justo que todo le irá bien, conforme a la palabra de Dios. Concluyo con esto. Quizás estés atravesando por prueba, una batalla, una temporada difícil, porque todos la pasamos. Y Dios te envía esta palabra. Dile al justo que todo le irá bien. Repítelo. Empieza a decirlo, escríbelo en tus redes sociales. Dile al justo que te irá bien. No porque seas perfecto, no porque no hayan problemas, sino porque Dios sigue sentado en su trono y sigue pendiente a los suyos. Dios sigue teniendo cuidado de ti, porque hay palabras que Dios quiere que tú entiendas, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para que alcances el fin que esperas. Así que hago un llamado final, y es que levanta tu mirada y confía en el Señor. Lo que Dios te prometió lo cumplirá en su tiempo. Las pruebas no serán eternas. El dolor no tendrá la última palabra en tu vida, y la lucha no definirá tu destino, porque cuando Dios dice te irá bien, ninguna circunstancia cancelará su promesa. Así que declara conmigo, y cierro con esto. Termino con esto. Declara hoy en fe: soy hijo de Dios, soy hijo o hija de Dios. Camino en su justicia, y por su gracia todo me irá bien. Dios te bendiga y Dios te guarde, y te espero mañana en Palabras de Aliento.